Presentamos Conexión Franquicia, un programa para conocer a las franquicias que tienen mayor demanda en el mercado. Conoce sus fundadores, sus historias y sus negocios. Desde una perspectiva interna, Conexión Franquicia es un espacio para empresarios y emprendedores que llega a ti gracias al apoyo de Franquician, CDFRAM, Chevalier y Front Consulting International. No olvides seguirnos en las redes sociales de Franquicia y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Bienvenido. Hola, bienvenidos a Conexión Franquicia. Somos un programa digital creado con el objetivo de promocionar y apoyar a las franquicias a través de las diferentes plataformas de información. Hoy nos acompaña Daniel Toledo, representante de la franquicia Las Cheritas. Daniel, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, muy bien, gracias. Aquí contento de estar aquí, emocionado para promocionar la franquicia. Qué alegría tenerte aquí con nosotros. Cuéntanos qué es Las Cheritas y cómo nace. Bueno, Las Cheritas es como sabemos, las pupusas pues es una comida muy tradicional, es la comida emblemática de El Salvador. En Honduras también se come bastante. Entonces aquí en Guatemala no había muchos lugares donde comer pupusas y la gente la pedía mucho. Entonces mi socio y yo, aquí había un restaurante de pupusas que llevaba muchos años y tenía varias sucursales. Pero nosotros junto con David, mi socio, siempre íbamos los viernes que salíamos del trabajo, queríamos ir a comer y siempre estaba lleno. Y entonces otro lugar donde se podía comer una pupusa eran en lugares en las esquinas de un barrio, en la parada de una camioneta. Entonces era, como dicen, ¿verdad? Mientras más popular es más sabroso, ¿verdad? Entonces nosotros con David buscando la oportunidad de ver cómo podernos comer una buena pupusa. Entonces uno de nuestros lemas era: nosotros dignificamos la pupusa. Entonces a raíz casi que inspirados en este otro restaurante, que ese no era franquicia, sino que ellos eran los únicos propietarios. Yo tal vez tendría desde el 2001 que comía en ese restaurante. Entonces con el estudio y el expertise que David y yo teníamos en temas de franquicias, con él nos conocimos desde la universidad. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no invertimos en una, verdad? Y entonces de ahí fue naciendo la idea y dice, bueno, ¿y por qué no creamos nuestra propia franquicia? Bueno, ¿y cómo será? Bueno, de pupusas, ¿verdad? Entonces así ya no tenemos que estar peleando un lugar y estar esperando una hora de cola para el restaurante, sino nosotros tener nuestro propio restaurante. Eso empezó más o menos, fue la idea como 2016, 2017 la fuimos madurando. En diciembre de 2017 aperturamos la primera franquicia que realmente cuando uno eres nuevo y quieres empezar tu empresa, en los centros comerciales no te abren las puertas porque al final ellos quieren marcas conocidas. Entonces nosotros tocando puertas, nadie nos abría las puertas y mi esposa trabajaba en una inmobiliaria y enfrente de su oficina tenían un comercial pequeño y al final ellos son los primeros que nos abren las puertas y gracias a Dios era enfrente de un call center. Entonces, bueno, pupusas, ¿verdad? Entonces, y gracias a Dios empezamos muy bien, muy buena aceptación. Fuimos madurando las ideas, las recetas de todo este proceso porque al final, obviamente, los gustos de uno no son los gustos de todo el público. De hecho, la receta de nuestras pupusas, si bien es cierto, es puramente salvadoreña, pues nosotros empezamos a darle un gusto guatemalteco porque al guatemalteco, les doy un ejemplo, el tema está, por ejemplo, el chicharrón. Entonces la receta del chicharrón del Salvador es una pasta de chicharrón que lleva varios ingredientes que a menos que nos den un feel les podría dar un poco en la receta. Y aquí en Guatemala les gusta el chicharrón triturado. Entonces empezamos a dar ambas, a probar primero con el chicharrón puramente triturado. A la mitad de la gente le gustaba, a la otra mitad no, otra gente decía no, pero no son iguales que las del Salvador. Entonces en todo ese proceso y fuimos dándole la forma, encontrando la receta exacta para que al público le gustara. Eso les diré que nos habrá llevado unos 6, 7, 8 meses durante muchos cambios. De hecho, nuestras primeras trabajadoras también eran salvadoreñas. Pues bueno, así fue el proceso. Primero nos abrimos esa sucursal en zona 13 y gracias a mi esposa nos abrieron las puertas. Al tener ya esa aceptación, se abrió una en un centro comercial muy concurrido que se llama Los Próceres.
Entonces ahí ya llegó más gente. Aparte ahí nos tocó duro porque nos tocaba que competir con otros restaurantes más económicos y mucho más conocidos. Estaba McDonald's, Pollo Campero, Little Caesars, como 3 restaurantes de comida china. Entonces era un reto, era una como una constante lucha, porque entonces no salían los costos y no salíamos, pero al final nosotros decíamos que ahí teníamos que, era como un precio que pagar para que la gente nos conociera. Entonces al principio, los primeros 3 meses tal vez fue duro, y ya luego pues gracias a Dios empezó, y ya, entonces ya después de eso, ya que estábamos en los próceres, que también ahí gracias porque un amigo, el tercer socio que se llama Andrés García, él tenía un contacto ahí, nos abrió las puertas, y luego vendimos, ya teniendo 2 unidades propias, vendimos la primera franquicia a Fernando Maldonado, que era salvadoreño. Entonces ya ahí era como, bueno, si ya le logramos vender una franquicia de pupusas, una franquicia guatemalteca de pupusas a un salvadoreño, es porque vamos por buen camino, pues. Entonces, ahí, o sea, ahí hubo, gracias a Dios, muy buena aceptación. Ahí estábamos compitiendo con Taco Bell, Pollo Brujo, que es otra franquicia de pollo aquí en Guatemala grande, con Almacaroni, que esas son unas pizzas aquí muy famosas, y que el pedazo de pizza te cuesta 5 quetzales y nuestra pupusa costaba 12 quetzales, ¿verdad? Entonces, competir con ellos era muy difícil, pero gracias a Dios, esta que fue la primera franquicia que nosotros vendimos en el 2018, a la fecha es una de las mejores, de las que más vende. De ahí franquiciado nos compra otra unidad para Arcadia, que también que siguen vigentes. Al final, en 3 años logramos crecer muy rápido, y llegamos a tener, pues, antes de pandemia, en 3 años llegamos a tener 12 unidades. Luego, obviamente, vino la pandemia y hubo un bajón, a empezar de nuevo otra vez desde cero. Y gracias a Dios ahí vamos. Ahorita ya vamos de nuevo, vamos a aperturar la 8ª, gracias a Dios. Ya, obviamente, en pandemia tuvieron que haber despidos, pero por ejemplo, en el centro comercial de Arcadia se fue McDonald's y nosotros y ahí de hecho seguimos todavía ahí, pues, ¿verdad? Se fue Lai, se fue Subway. Entonces dice uno, bueno, si todavía nosotros seguimos ahí, pues es que algo estamos haciendo bien, ¿verdad? Entonces, obviamente a mí me tocó que ser el supervisor, el contador, el todólogo, ¿verdad? Porque obviamente ya no podíamos tener un contador externo, no podíamos tener un supervisor, y obviamente pues franquicias cerraron lastimosamente. Gracias a Dios, de esas franquicias que cerraron, obviamente nosotros les mantuvimos el derecho de marca, y ahorita ya están 2 de las que habían cerrado en su momento, ya están aperturando de nuevo. Entonces, pues así ha sido en resumen el camino de las cheritas, como nosotros siempre les decimos en las conferencias, y al final es como lo que nosotros damos como una franquicia, es que nosotros ya pasamos el tramo amargo, ¿verdad? El tramo feo del proyecto, y se lo estamos haciendo más fáciles a nuestros posibles franquiciados, ¿verdad? Pero al final de eso se trata el negocio. Qué bonita historia, Daniel, ver cómo una idea de negocio va creciendo y cómo ustedes van perseverando para sobrepasar también la etapa de pandemia y seguir creciendo y poder compartir todo ese conocimiento también con sus franquiciados, ¿no? Sí, así es. Así es uno, al final porque al final nosotros somos abogados de profesión, y es totalmente distinto, pues, ¿verdad? Al final, yo tengo una maestría en Derecho Mercantil y David tiene una maestría en tema de franquicias, ahí fue donde fusionamos y lo empezamos a armar, pero cabal, es como una carrera universitaria, no es lo mismo que te enseñan en la universidad a ya salir al campo y ya, por ejemplo, en el caso de enfrentarte a un juez, enfrentarte a otro abogado, en ese tema no es lo mismo enfrentarte a McDonald's, Taco Bell, etcétera, ¿eh? Sí, la Universidad de la Vida y de los Negocios en vivo y en directo. Bueno, Daniel, cuéntanos qué es lo que diferencia las cheritas de las otras marcas de pupusas que hay en el mercado. Bueno, esa es otra que les quería comentar, y cabal, al final esto nos puede dar para hablar horas y horas, ¿verdad? Contando todo. Pero la diferencia es que lo que les comentaba, al final hay que tropicalizar el producto, porque nosotros aquí en Guatemala venían salvadoreños y me decían, mire, pero ¿por qué no vende yuca? ¿Y por qué no vende fresco de lechuga? Creo que le llaman.
y cosas así. Entonces nosotros entre todas esas pruebas empezamos a hacer pruebas y la gente realmente, nuestro público aquí es guatemalteco. Entonces yo les digo, la diferencia de otras pupuserías es de que a la gente aquí en Guatemala le gusta el queso. A veces les gusta que el queso ni siquiera tenga sabor, sino que es más visual. A ellos lo que les gusta es ver que el queso se estira así de la pupusa como que fuera pizza. Entonces, lo que a diferencia de otras pupuserías, que la verdad que no es por presumido, pero habrán tal vez otras 3 pupuserías y la mayor que tendrá 3 unidades, pues, pero lo que ellos hacen es de que al quesillo ellos lo mezclan con harina y a veces con maicena, para que sí tenga que se estire así. El momento que se estira, obviamente sí, se ve muy bonito, pero no tiene sabor a nada. Entonces, nosotros logramos tener esa diferencia en que nuestro quesillo sí es puramente quesillo salvadoreño. Al final, igual tenemos una fórmula para que sepa saladito y que se estire. Pero yo también les digo, este proceso para llegar a ese punto, por ejemplo, nuestro proveedor de quesillo está entre El Salvador y Guatemala, entre un departamento que se llama Chiquimula. Hay una frontera muy muy pequeña. De la finca que a nosotros nos producen ese quesillo es de ese lugar tan pequeño, o sea, como que es muy específico. La diferencia de nosotros con otras pupuserías es que todos nuestros productos son puramente artesanales. El quesillo es un proveedor muy específico que al final pues, ellos venden lácteos y el quesillo es específicamente de cheritas, o sea, lo preparan aparte. La horchata también en otros productos de otras sucursales, de otras empresas de pupusas, lo traen de El Salvador, pero aquí hay un montón de empresas que te venden horchata salvadoreña. La venden en polvo, la venden en pasta y nunca sabe igual. Entonces nosotros, a diferencia de todas las demás, nosotros en nuestro centro de distribución, que de hecho yo voy casi que todos los días, entonces ahí se prepara y se hace como puramente se hacía en El Salvador. Se compran todos los ingredientes, como manía, semilla de morro, y se prepara artesanalmente, y se utiliza con una manta, y obviamente el producto tal vez sí es un poco, lleva tiempo de elaboración, pero así es la calidad del producto. Entonces esa es la diferencia que nosotros tenemos con las demás, la diferencia con las demás pupuserías. Ya me antojaste, Daniel, con tanta descripción del queso que se estira. Sí, pero de eso se trata. Al final, por ejemplo, las otras pupuserías también la diferencia es de que ellos las tienen precocidas, preelaboradas. Nosotros las elaboramos en el momento, ¿verdad? Obviamente por eso es que si bien una pupusa tarda 10 minutos en salir, pero está hecha en el momento. También en ese proceso, nosotros también vendemos pupusas prefabricadas, pero para que la gente las lleve a sus casas, no para comer en el momento, porque y hemos hecho muchos intentos, al final, y es lo que les pasó a nuestra competencia, que al final nuestra competencia fue en quien nosotros nos inspiramos, y al final eso es lo que les pasó, que ellos vendían las pupusas prefabricadas y al final no sabe igual la gente lo diferencia. Claro, nada como el producto natural y fresco. Y sin preservantes, pues realmente eso es lo que es. Al final nosotros los mandamos acá, uno de nuestros franquiciados nos hacen un pedido a la semana y nosotros se lo estamos enviando. Y, ok, un sticker, fabricado tal fecha, dura 8 días. El queso le dura tantos días, la pasta de chicharrón le dura tantos días, la horchata dura tantos días, para que el producto sea fresco y al final siempre mantener la calidad, ¿verdad? ¿Qué otra cosa podría ser? Por ejemplo, les voy a decir, a diferencia de otras franquicias, nosotros somos muy metódicos en el sentido de los pedidos, porque nosotros contamos también con una plataforma, con un software que hicimos específicamente. De hecho, fue mi papá el que es programador y nos lo hizo, en el que somos muy ordenados, y al final la idea de este negocio no es por algo de lo que tú puedas vivir, ¿verdad? Sino que es una micro franquicia. Este tiene que ser un negocio que tiene que ir al lado de tu negocio principal. De hecho, bueno, sí hubieron 2 o 3 unidades que daban una buena rentabilidad y pues, bueno, al final se cerró por pandemia. Pero somos muy metódicos porque al final nuestros franquiciados, y luego creo que vamos por la siguiente pregunta, ellos tienen un ingreso principal, tienen un trabajo. La mayoría de ellos son asalariados, entonces no tienen el tiempo de pasar todo el día dentro del negocio, y de hecho esa es la idea de las franquicias. Entonces ellos
para ellos vienen su trabajador, tienen su dependiente de tienda, entonces nosotros hacemos, bueno, los pedidos se hacen lunes y jueves, entonces tienen un link, ellos ingresan al link y ahí tienen horchata, tantas bolsas, quesillo, tantas libras, pasta de chicharrón, tantas bolsas, salsa tanto, repollo tanto. Entonces se lo hemos hecho tan fácil porque al final, como les decía y les recalco, son una microfranquicia, cada quien tiene su empresa o tiene su trabajo, así, entonces ellos desde su computadora pueden ingresar un par de clics y el pedido ya está hecho. Lo recibo yo, mando la orden al centro de distribución y al siguiente día pues ya están despachando el producto. Ese orden que tenemos y esa facilidad que les hemos dado a los franquiciados, creo que es una de las diferencias más importantes que nosotros hemos tenido, a diferencia de otras tiendas. ¿Por qué también se los explico? Porque como tú bien sabes, nosotros también nos dedicamos al desarrollo de franquicias y de otros restaurantes, y cuando otros restaurantes le hemos hecho el desarrollo, pues nos han comprado el software, porque al final ellos dicen, bueno, qué buena idea, y al final ha sido un producto que, si bien vendemos no solo la franquicia de cheritas, también vendemos el tema de software, y ahí se va con... Eso es lo bonito de las franquicias, que desde una franquicia tú puedes, no solo es un negocio, ¿verdad? No solo vendes pupusas, sino que puedes llegar a vender y a generar muchos más ingresos. Muy bien, Daniel. Y cuéntanos, ¿cuál es ese perfil del socio franquiciado que ustedes están buscando para las cheritas? Miren, al final, el franquiciado, nosotros al principio siempre buscamos de que el franquiciado fuera una persona que tuviera experiencia en empresas, por lo menos que fuera administrador, ingeniero, o que ya tuviera una empresa propia para saber cómo manejarlo. Entonces, al final, eso es importante. Creo que cosas de las más importantes también es de que al final, cuando nos vienen y nos buscan para una franquicia, les decimos que lo primero que tienen que hacer es ir a probarlas, ¿verdad? Porque al final tienes que hacer algo que te guste, ¿verdad? Yo siempre tengo un lema que al final creo que lo he aprendido así un poco a la fuerza, creo yo, por las experiencias, que he aprendido a no hacer negocios con gente que uno no siempre le puede caer bien a todo el mundo, ¿verdad? Entonces, cada vez que cuando uno conoce a las personas, hay que tener cierta afinidad con las personas para poder hacer negocios juntos. A mí me ha ido un poco mal porque a veces tal vez no en el tema de franquicia, sino en temas legales, hacer un negocio y con alguien que no tienes mucha afinidad, las cosas no salen bien. Creo que ese debe ser un primer filtro para iniciar un negocio en conjunto, que exista afinidad entre las personas. Cuando nosotros buscamos a las personas que para el perfil de franquicias, como les decía, que fueran empresarios, administradores, a raíz de eso fue en un principio. Conforme nosotros hemos ido creciendo, hemos ido, como les decía, haciendo más fácil el tema de las franquicias, el tema de trabajarlas, de elaborarlas, y que cada quien tenga una utilidad, tanto ellos como nosotros. Lo hemos ido haciendo tan fácil que el perfil que nosotros buscamos no es tan complicado. Como les decía, puede ser cualquier persona que tenga el deseo de emprender, de tener un ingreso extra, ganas de salir adelante, sobre todo que tenga una buena actitud, y lo que siempre hemos dicho con David, al final este tema de las cheritas, que es una microfranquicia, sobre todo es como una universidad, es como puede ser como un trampolín para más adelante desarrollar un negocio más grande. Si bien es cierto, esta es una microfranquicia y gracias a nuestros franquiciados desde la primera siguen con nosotros, eso te da una experiencia para más adelante. Si tú quieres, puedes adquirir una franquicia de alguien más que sea una franquicia más grande. Vamos a hablar con ejemplos. Por ejemplo, esa Almacarone, les mencionaba yo que es una muy famosa, tendrá unos 35 o 50 años de estar aquí en Guatemala. Entonces, obviamente esa franquicia es más cara, la utilidad es mucho más atractiva, pero cuando tú vas con ellos y les quieres comprar una franquicia, ellos te dicen ellos sí te piden, bueno, ¿y qué experiencia tienes? Entonces tú le dices, bueno, yo hago una inversión de las cheritas, que es una inversión más o menos de $20,000. Entonces a decir, bueno, ese ya tiene una experiencia. Entonces más o menos también te sirve para ir creando un currículum, ¿verdad? O sea que el perfil que nosotros buscamos no es tan difícil, más que sea una persona responsable y con ganas de salir adelante. Perfecto, Daniel. Y bueno, ya yo fui a probar las cheritas, y ¿qué argumentos me das para que yo decida invertir en las cheritas y cuáles son las ventajas que tiene la marca?
Ventajas que tiene, sobre todo, como les decía, yo creo que respondí tus preguntas desde un principio, creo yo. Las ventajas es que es muy fácil, la inversión es muy baja, el retorno de inversión es atractivo y es muy fácil de manejar. Al final, como te decía, nosotros le hemos facilitado la vida a los franquiciados porque de eso se trata. A nosotros nos interesa posicionar nuestra marca, tener un ingreso pues que sea pues por lo menos que valga la pena, y que los franquiciados, que son los que invierten en nosotros, tengan la confianza de que van a tener una remuneración. Aparte es que la marca ya está conocida, ya está colocada en el mercado, ya todo el mundo la conoce. Entonces esas son las ventajas que nosotros le damos, y todas las que te dije anteriormente, que creo que ya te les había dicho, ¿verdad? La facilidad de trabajo, es que casi que la inversión de tiempo del franquiciado en el negocio podrá ser de un día a la semana. Creo que lo estoy exagerando, un día a la semana podría ser. Entonces, al final tú puedes tener tu ingreso principal y aparte tienes un ingreso al lado por una pequeña inversión. Aparte de la inversión de $20,000 y el retorno de inversión, si tú decides ingresar $20,000 al banco, el banco te va a devolver una nada. Entonces es mejor invertir en un negocio de franquicias como nosotros, que tu retorno de inversión va a ser mucho más atractivo que la de un banco. Esa creería yo que es la más atractiva. Daniel, muchas gracias por toda la información que nos has dado. Muy interesante todas estas ventajas que nos cuentas de la franquicia Las Cheritas. Por eso invitamos a las personas que nos están viendo y que estén interesadas en adquirir una franquicia de Las Cheritas, entrar a www.franquicia.com y buscar el logo de Las Cheritas, y ahí van a encontrar toda la información y llenar el formato para que puedan obtener toda la información que necesiten. Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por toda tu información, y pues si quieres dar un mensaje final para animar a las personas. No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Para nosotros realmente es un halago que nos hayan entrevistado para este tema, que nos estemos promocionando. Y sí, los invito a iniciar en el negocio de las franquicias. Al final el riesgo es muy pequeño para todo lo que se va a aprender. Al final es todo un mundo nuevo que al final a uno se termina, como les digo, nosotros abogados de profesión y ahora nos dedicamos a franquicias, o sea, te terminas enamorando del campo. Entonces, así que todos bienvenidos. Muchísimas gracias, Daniel, un placer tenerte en Conexión Franquicia. De acuerdo, muy amable, muchas gracias. Bueno, que estés muy bien. Gracias. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy en Conexión Franquicia. Nos esperamos en una próxima edición. Presentamos Conexión Franquicia, un programa para conocer a las franquicias que tienen mayor demanda en el mercado. Conoce a sus fundadores, sus historias y sus negocios. Desde una perspectiva interna, Conexión Franquicia es un espacio para empresarios y emprendedores que llega a ti gracias al apoyo de Franquician, CDFRAM, Chevalier y Front Consulting International. No olvides seguirnos en las redes sociales de Franquician y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Bienvenido.